Tenemos ahora el tiempo de la predicación, el tiempo de traer el mensaje de la palabra del Señor para usted en este día. Muy bien, le voy a invitar primeramente a orar conmigo. Padre, yo sé, porque yo sé que la palabra tuya nunca vuelve vacía. Y sé que hoy también hará efecto. Sé que hoy también caerá en tierra buena. Permite, Señor, que así sea. Que el enemigo no pueda hacerla perderse esa semilla. Que caiga en buena tierra. Hoy, en cada vida de aquel que escucha tu palabra, en este lugar o en otros momentos. Padre, yo solo me dedico a ti. Yo solo descanso en ti, en tu unción, en tu, Señor, autoridad para hablar de ti. Amén y amén. En el nombre de Jesús. Gloria a su nombre. Todo este mes les he estado predicando acerca del concepto de discernir. Discernir, entender si algo está bien o está mal. Y hoy quiero hablarle de discernir el cuerpo de Cristo, siendo que estamos tomando la Santa Cena. Es interesante que esa palabra, discernir, aparece en la Biblia relacionada al cuerpo de Cristo. Discernir el cuerpo de Cristo. En otras palabras, ¿cómo puedo ya saber quién es cuerpo de Cristo y quién no es cuerpo de Cristo? Entre tantas iglesias que hay, ¿cuál es? ¿Cómo puedo discernir cuál representa el cuerpo de Cristo y cuál no lo están representando como iglesia tal vez? ¿Cuál persona, cuál cristiano que se dice miembro del cuerpo de Cristo lo demuestra? ¿Cómo puedo discernir eso? Ese es mi tema entonces el día de hoy, discernir el cuerpo de Cristo. Si usted va al Nuevo Testamento, si usted va conmigo al libro de 1 Corintios 11, 17. 1 Corintios 11, 17. Allí dice el Señor esta palabra. Al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. En primer lugar, cuando os reunís como iglesia, ponga atención a eso, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones, y en parte lo creo. Está preocupado Pablo, ¿no? Es preciso que entre vosotros haya divisiones para que se pongan de manifiesto entre ustedes los que son aprobados. El que escribe es Pablo el apóstol, ya le dije, y él está preocupado por algo que estaba pasando en una iglesia que se llamaba Corinto. Corinto era una ciudad, Corinto era un puerto griego. Y como puerto y como ciudad había mucho pecado, mucha corrupción, idolatría, había muchas cosas que pasaban allí. Pero también empezó la iglesia cristiana a levantarse allí en ese lugar. Solo que la gente que venía a la iglesia, no todos eran todavía muy maduros espiritualmente. Y algunos hacían cosas que no estaban bien. No habían aprendido a comportarse como debieran comportarse como cristianos. Entonces por eso Pablo está preocupado y les dice, no, ustedes no se están congregando para lo mejor, sino para lo peor. Los pastores deseamos que la gente se congregue. Y Pablo no les está diciendo, no se congreguen. Nada más les está diciendo, háganlo bien. Congréguense, pero bien, háganlo bien. Estaba preocupado por eso. En primer lugar, allí es donde empieza Pablo a señalar qué es el problema que él notó en esa iglesia de Corinto. Y quizás tenemos que trasladarlo a nuestro tiempo y preguntarnos, la iglesia nuestra, Casa del Rey y cualquiera otra iglesia, ¿estaremos en alguna manera actuando como esa iglesia de Corinto? Y si es así, cambiemos, porque no es lo correcto. Dice, en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones y en parte lo creo. Hay quienes piensan que en la iglesia todo es perfecto,
que todo el mundo se lleva bien chévere, como dicen, que no hay problemas. Hay gente por eso que anda de iglesia en iglesia, porque va a una iglesia y se da cuenta que hay divisiones, que hay disensiones entre algunas personas y dicen, mejor no voy ahí porque ahí son así, son así. A mí me ha pasado 40 y pico años de pastores y hemos visto gente entrar y salir en las iglesias porque se dejan influenciar por esos que causan divisiones. Y Pablo está diciendo, en parte lo creo, como diciendo, no me es nuevo, no me sorprendo. Yo tampoco me sorprendo. No quisiera que pase, pero no me sorprendo. Es preciso, dice, ahí es donde sí me inquieta o me llama la atención lo que Pablo dice. Es preciso que haya divisiones para que se pongan de manifiesto los que son aprobados. O sea, que a veces es necesario que pasen cosas para saber dónde están los que son de verdad. Porque los que son de verdad no se van a desanimar fácil. Los que son fuertes espiritualmente no se van a desanimar por divisiones. Amén, ¿verdad? Es como una anécdota que cuentan de que en una ocasión en Rusia, cuando estaba el comunismo bien fuerte en Rusia, los cristianos se tenían que reunir a escondidas en sótanos, en lugares así, y estaba un grupo de cristianos teniendo culto a escondidas. Entraron unos hombres militares con ametralladora y le dijeron al grupo, de ustedes los que son cristianos los vamos a matar aquí mismo. Y los que quieran renunciar a ser cristianos se pueden ir. Y salió como la mitad del grupo que había ahí. Y se quedó la mitad. Entonces los hombres que andaban en uniforme militar se quitaron la chaqueta militar, hicieron a un lado la ametralladora y les dijeron, hermanos, Dios les bendiga, somos de ustedes. Es que queríamos quedarnos con los verdaderos. A propósito hicieron eso para que no se quedaran ahí los que no tenían convicción. Querían quedarse con los verdaderos, los aprobados. Mi pregunta para ti en este día es, ¿eres de los aprobados? ¿Eres de los que no se arrugan? Como dicen los hermanos mexicanos, que no se achicopalan, ¿verdad? Que no se achicopalan, que no se echan para atrás, que no se vayan a desanimar por ninguna división, por ninguna situación, pandemia o no pandemia, críticas, situaciones que vienen a la vida de la iglesia. No se van a desanimar. Esos son los que Pablo está mencionando allí, que él quería que hubieran en la iglesia. 1 Corintios 11:20, también Pablo menciona en ese otro pasaje el problema que estaba pasando en Corinto. Él se acordó de que allí en esa iglesia la gente estaba abusando de la cena del Señor también. O sea, a veces el problema es que abusan de la cena del Señor. Hoy celebramos la cena del Señor y está bien. Y eso es lo que debemos hacer. Gracias, mijo. Pero a veces hay gente que abusa. No lo hace bíblicamente, abusa de la cena del Señor. Pastor, ¿cómo es eso? Usted dirá, ¿cómo va a creer? ¿Cómo vas a creer? Bueno, lea conmigo, 1 Corintios 11:20. Cuando pues os reunís vosotros, dice, eso no es a comer la cena del Señor. Al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Mientras uno tiene hambre, otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis o bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? No, en esto no os alabo. Déjeme darle un poquito de trasfondo en esta parte, porque usted notará aquí una cosa interesante. Dice que ellos venían a comer y que algunos venían con hambre. Es que en el comienzo de la iglesia, la Santa Cena no era nada más la copita de uva con el pedacito de pan. De hecho, ellos tomaban una copa entera de vino y un pedazo de pan grande. Llevaban, como decir que nosotros llevemos esos bollos, ¿verdad? Como los que tenemos ahí ahora para el final del culto. Esos baguetes, esos bollos. Entonces un pedazo grande cogía cada uno. Y también el vino, no era una copita como la que usamos hoy, una copa grande de vino.
En la iglesia primitiva eso era común, se acostumbraba eso. Y probablemente tenían lo que le llamaban las cenas agape, que eran comidas completas. Entonces la gente se aprovechaba y decían, vamos a la iglesia porque ahí hay buena comida. Qué cosa, ¿no? Hoy día a veces tenemos actividades en la iglesia. Decimos, hermanos, ¿cuántos quieren venir a un día de ayuno y oración? Y nadie dice amén. Pero si decimos, el sábado tenemos una cena, un convivio, aquí va a haber, todos van a traer comida y va a haber mucha comida. Ah, se llenó la casa. ¿Verdad? Somos así, lamentablemente. Así era la iglesia de Corinto. Se aprovechaban de que había comida en la iglesia y venían y uno tenía hambre y otro se embriagaba. Se embriagaban también porque traían vino añejado. Para la Santa Cena se suponía que tomaran una copa de vino fresco. Una copa nada más. Pero algunos decían, démosle. Y se traían la garrafa, como dicen, entera. Y de vino añejado, que es el que embriaga. Y Pablo les dice, ¿qué? ¿Ustedes no tienen en sus casas cómo comer y beber? ¿Por qué no lo hacen en su casa? Es decir, Pablo no está diciéndoles eso, no es que no vengan, sino que no se aprovechen, no abusen de la cena del Señor. O menospreciáis la iglesia de Dios. O sea, es una actitud que muestra que no apreciaban el propósito. Cuando celebramos aquí cenas agape, inclusive que hemos hecho, comidas ya completas, el propósito es compartir, conocernos. No nada más llenar la pancita, ¿verdad? Sino tener edificación mutua, conocernos como hermanos, relacionarnos, llegar a servirnos los unos a los otros. No menosprecien la iglesia de Dios. No avergüencen a los que no tienen nada. Mire, cuando aquí hemos hecho esas cenas ágape, que antes de la pandemia lo hacíamos, no lo hemos vuelto a hacer. Pero recuerdo que entonces le decíamos a la gente, cada uno traiga un plato, lo que quiera. Entonces algunos me decían, pastor, yo mejor no voy el domingo. ¿Y por qué, hermano, no va a venir? Ay, no, es que me da pena, pastor, porque yo no tengo nada que llevar. ¿Ves? Hay gente que se avergüenza o se siente incómoda. Yo no puedo llevar una carne asada, yo no puedo llevar unos muslos de pollo. No, es que no le estamos pidiendo que haga eso. Los que pueden traen un poco más que otros tal vez. Pero no deje, yo les decía siempre, no deje de venir por eso. Traiga aunque sea tortillas. Traiga aunque sea unas potato chips, cualquier cosita de picar, como decimos, pero traiga algo. El jugo, traiga el jugo. Pero no deje de venir, porque entonces se pierde el propósito de conocernos, relacionarnos y crecer espiritualmente. Entonces Pablo eso es lo que notó que estaba pasando en ese tiempo. Por eso les dice, ¿qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. O sea, Pablo los tuvo que corregir, regañar. Usted sabe que los pastores a veces tenemos que regañar. No le gusta a la gente, pero tenemos que. Cuando pasan cosas como esa. Bien, entonces aprendamos a no abusar en el momento de celebrar no solo la cena del Señor, cualquier actividad de la iglesia, ser dispuestos a compartir lo mucho o lo poco que podamos dar. Entonces ya Pablo en el capítulo 11, estamos siempre, verso 23, también explica qué es lo que él recibió, por qué celebrar la cena del Señor. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Pablo está practicando lo que recibió. Pablo no inventó la Santa Cena, no. ¿Cuándo lo aprendió él? De Pedro, de Jesús. Él no estaba, Pablo no estuvo en esa cena, pero Pedro estuvo. Y también Jesús se le apareció a Pablo y le reveló lo importante que era la cena. Entonces por eso dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Ahí se resume el propósito de la cena del Señor.
Es un memorial, es un recordatorio de lo que Él hizo por ti y por mí. Jesús empezó, dice Pablo, dando gracias. Entonces, principio número 1, dé gracias. Dele gracias al Señor por lo que Él hizo por usted. Tenga gratitud, tenga un corazón agradecido por lo que Él hizo por usted. Dando gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Primero hizo referencia a su cuerpo. Lógico que Él no estaba hablando literalmente de su cuerpo. De hecho, algunos dicen que a los primeros cristianos los anduvieron criticando, diciendo, estos cristianos son caníbales. El líder de ellos, Jesús, les dijo que se lo comieran. Seguro por eso no apareció el cuerpo de Él, se lo comieron. Y anduvieron haciendo esas teorías estúpidas acerca de los cristianos y de Jesús. Son caníbales, porque lo interpretaron como que Jesús estaba diciéndolo literalmente. Tomen mi cuerpo. No, es un símbolo, una figura que Él usó para referirse a lo que su cuerpo iba a ser en la cruz del Calvario, que iba a ser quebrantado, que iba a ser herido. ¿Se acuerdan? Prediqué el domingo pasado de Isaías 53, donde expliqué todo lo que pasó Jesús en la cruz. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido por aquellas clavos, partido por la corona de espinas, partido casi literalmente por un soldado que traspasó su costado. Entonces, Él dice, acuérdense de eso. Cada vez que uno vaya a fallarle al Señor, acuérdese de eso. Y eso te va a ayudar a detenerte de hacer algo que ofende al Señor. ¿Cómo voy a hacer esto? Cuando me acuerdo lo que Él hizo por mí. ¿Cómo voy a fallarle si Él me amó de esa manera? El verso 25 dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado. Note esto, tomó la copa después de haber cenado, porque como le digo, aquella noche la cena era completa. En aquella noche no era solo pan y vino, en aquella noche era una cena completa. Los judíos celebraban la Pascua, y la Pascua era carne también, había cordero, y había una buena comida esa noche. Una cena. Por eso le llamamos la Santa Cena, recordando ese evento. Y yo ya prediqué aquí en una ocasión sobre las copas que usaron, que era más de una copa, 4 copas. Y eso es parte de la liturgia, del ritual que hacían los judíos en la Pascua. También una vez prediqué sobre los elementos de la Pascua. Entonces hoy no lo haré, pero le hago referencia a que había mucho contenido en esa expresión después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ahora sí quiero hacer un punto clave ahí, nuevo pacto. La religión cristiana es una religión de nuevo pacto. No sé si usted ha pensado eso. La religión cristiana es una religión de nuevo pacto. Es de renovación de tu relación con Dios. Hacer un nuevo pacto con Él. La Biblia se divide en 2 partes. El antiguo pacto o antiguo testamento y el nuevo pacto o el nuevo testamento. El antiguo representa todo el trato de Dios con Israel. Y hay cosas que se aplican a nosotros y otras que no, porque son del trato de Dios con Israel. Mucha gente no entiende eso. Pero el Nuevo Testamento es el nuevo pacto. A partir de Jesús, lo que Él enseñó y los apóstoles enseñaron es lo que se aplica a nosotros como iglesia. Ese es el nuevo pacto. Usted y yo vivimos bajo ese nuevo pacto. Así que si alguien por ahí lo quiere hacer vivir a usted como un judío, lo quiere meterse en todas las rituales y ceremonias que hacían los judíos, dígale, no, yo no vivo bajo el antiguo pacto. Yo vivo bajo el nuevo pacto. Entonces Jesús les dice, háganlo en memoria de mí otra vez.
Todas las veces que comieres este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El segundo principio que quiero resaltar aquí es el anuncio de su muerte hasta que Él venga. Como iglesia cristiana, hay un punto fundamental de nuestra doctrina. ¿Sabe cuál es? Es el más importante punto doctrinal de la iglesia cristiana. ¿Sabe cuál es? La resurrección de Jesús. Si Cristo no hubiera resucitado, aquí estamos jugando a iglesia. Vano sería que estemos aquí. Dirían por ahí, apague y vámonos. Pero ¿sabe qué? Él resucitó. Él resucitó. Él vive. Y viene. Él viene de nuevo. Él va a regresar. Amén, hermano. Maranata. Maranata. En griego quiere decir, ven pronto, Jesús. Y ese es el mensaje que también la Santa Cena representa. Cada vez que tomamos la Santa Cena, estamos diciendo, nos acordamos de que tú volverás. Se cuenta una anécdota de que el general Douglas MacArthur, cuando estaban en la guerra contra Japón, estaban los soldados norteamericanos atrapados allí en una isla cerca de Japón, en el Pacífico. Y no había manera de salir, los estaban matando. Y el general MacArthur dice, si yo no voy y busco ayuda y organizo este ataque, todos vamos a morir aquí. Voy a tener que irme a organizar esto y traer refuerzos, pero no se preocupen, volveré. Dijo el general MacArthur, volveré. Si eso lo dijo un general, ¿cuánto más le vamos a creer a Jesús? El general Douglas MacArthur lo cumplió. La historia dice que Douglas MacArthur volvió con refuerzos y acabaron con los japoneses en esa ocasión. Lo cumplió un ser humano como un general. ¿Cuánto más Jesús? Jesús también dijo, volveré y volverá. La cena del Señor nos recuerda cada vez que la celebramos eso. Es un anticipo memorial entonces. También nos dice, pruébese cada uno. Otro principio importante en este contexto es el verso 27. Me lo aplico a mí primero, pero a todos. Dice, de manera que cualquiera que come este pan o bebe esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Bien específico es Pablo allí, bien específico. Dice, no lo hagas si no estás viviendo dignamente. No dice que seas perfecto, porque a veces hay hermanos en la iglesia que me dicen, pastor, yo no tomo la cena porque he fallado, todos fallamos. Pero la diferencia es si estás viviendo, o sea, si es continuo tu vivir indigno del Señor. Ocasionalmente fallamos, venimos a la cruz, doblamos rodillas y la sangre de Jesús nos limpia y seguimos adelante. Pero cuando ya vives indignamente, es otra cosa. Cuando alguien sabe que su estilo de vida no agrada a Dios, porque está en algún mal hábito, en un vicio, en una atadura, en una relación con una persona que no es su esposa o su esposo, haciendo negocios chuecos, como dicen, en su trabajo, permanentemente, a sabiendas de que está mal. Cosas como eso, sí, mejor no tomes la cena del Señor entonces, porque estás viviendo indignamente. A eso es lo que se refiere. Y será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto dice, pruébese cada uno a sí mismo. No te dice que alguien me pruebe, no, que yo me pruebe. Tú eres quien te conoces y sabes dónde estás parado, dónde está tu relación con Dios. Pruébate. Me toca a mí autoexaminarme y preguntarme, ¿mi estilo de vivir es agradable a Dios? Fallo ocasionalmente como cualquier ser humano, pero vengo a la cruz y me duele cuando fallo. Ahora, cuando a uno no le duele cuando falla, algo no está bien entonces, ¿verdad?
Ahí está la diferencia. Pruébese cada uno, coma así del pan y beba de la copa. O sea, antes de participar de la cena del Señor, nos toca hacernos ese autoexamen. El verso 29 dice, el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor. Ahí es donde está la palabra clave que les dije que estoy hablando todo este mes, discernimiento. Sin discernir el cuerpo del Señor. Juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos han muerto. Wow, está serio el asunto. Pablo está diciendo claramente que hay gente que a veces están enfermos por causa, no digo todos los enfermos, no me malinterprete, no todos los enfermos es por eso, pero que hay casos de personas que tienen situaciones de salud porque están jugando con lo espiritual. No están tomando en serio su vida espiritual. Y están por eso algunos enfermos y debilitados y muchos han muerto. Yo soy de los que creo que Dios no llama a su presencia a nadie sin darle una oportunidad de ponerse a cuentas con Él. Yo creo que toda persona cuando muere, en el momento que Dios lo llame, en algún momento Dios ha tratado con esa persona y le ha hablado a su corazón. Pero si no ha hecho caso, si no ha apreciado la invitación de ponerse a cuentas con Él, entonces ya no tiene excusa. Por eso dice, muchos han muerto. Cada vez que alguien muere, en los funerales, le piden al pastor o al sacerdote o al rabino decir cosas bonitas del muerto, ¿verdad? Como dicen popularmente, allá hay tan buen pan que hacía. Pero no siempre es verdad. No siempre todos los que mueren, mueren bien espiritualmente. Tú puedes morir en un accidente, te pueden asesinar, te pueden matarte, pero si mueres bien con Dios, estás bien eternamente. Y tú puedes morir rodeado de todos los cuidados médicos que han inventado hasta hoy, pero si mueres sin relación con Dios, estás perdido eternamente. Es muy serio este asunto entonces. Por eso Pablo dice, si no nos examinamos, no seríamos juzgados. Pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que seamos condenados con el mundo. Hay juicio. Yo sé que no soy el predicador que habla cosas que a la gente le gusta oír, porque de vez en cuando tengo que hablar de la realidad del juicio de Dios como ahora. Pero es que yo tengo que dar cuentas también como pastor y como predicador de lo que predico. ¿Me entiendes? Y ahí dice que vamos a ser juzgados y castigados. A Dios no le agrada castigar, condenar. No, el profeta dice, quiero yo la muerte del impío, dice Jehová. No, Dios no quiere condenar ni castigar a nadie. Es uno el que al no aceptar lo que el Señor tiene para uno, se autocondena. Pero es que entonces Dios es un Dios injusto, un ogro que nos quiere castigar. Mire, usted es papá, mamá, tiene hijos. ¿Cómo actúa usted con sus hijos? ¿Los deja que hacen lo que les dé la gana? Si los deja que hacen lo que les dé la gana, va a estar formando delincuentes, ¿cierto? Usted los disciplina, los castiga, les quita el celular, les guarda la bicicleta, no los deja salir, les pone un horario para que estén en la casa o que sea, todo ese tipo de cosas. Aún cuando eran pequeños, quizás se sacaba el cinto y les decía, bájense los pantalones, y les da un par de nalgaditas o un par de fajazos, decimos. Y créame que eso era necesario. No levante la mano si a usted le pasó eso, pero era necesario a veces. Si no lo hacía, ¿qué iba a pasar? Como decía una vez un artículo que leí de la policía, lo escribieron en la policía y decía, ¿cómo criar a un delincuente? Y daba una lista de todo lo que puede pasar cuando un padre es, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra que comúnmente se usa?
alcahuete. Cuando un padre es alcahuete, que le tolera todo a un hijo o a una hija, hombre o mujer, entonces está formando un delincuente. Entonces decía la lista que dio la policía, decía, si en la escuela le vienen a dar quejas de que su hijo se portó mal, vaya a la escuela y hágales un gran pleito por decir eso de su hijo. Si lo paran en la calle porque se brincó el semáforo, vaya y reclame ese tiquete con el juez y dígale, no puede ser, mi hijo nunca se brinca un semáforo, quítele el tiquete. Cosas como eso, ¿verdad? Si un día se robó algo por ahí en la tienda y usted se dio cuenta, no le diga nada, déjelo pasar. Entonces estás formando un delincuente. Ahora, ¿cómo aplico eso a lo que acabo de leer? Cuando dice que Dios nos va a juzgar y nos va a castigar, porque Dios no es un alcahuete. Dios es un Padre correcto. Y Dios sabe que como hijo o hija suya, yo necesito ser corregido. ¿Sabes que cuando te haces un hijo de Dios, aceptas corrección de Dios? Sí, amén, hermano. No es fácil decirlo, pero es parte del trato. Es parte de la relación con Dios. Porque hay mucha gente que todo lo que quiere son las bendiciones de Dios, ¿verdad? Yo quiero que Dios me bendiga, que tenga mucho dinero en mi cuenta de banco, que tenga el mejor trabajo, la mejor casa, el mejor carro. Y piensan solo en esas cosas materiales. Pero no los oigo a ninguno decir, Señor, también corrígeme si estoy mal. Habla mi conciencia. Trata conmigo si estoy actuando indebidamente como hijo tuyo. Acepto tu disciplina como parte de mi relación contigo. Dice, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Ves? Para que no seamos condenados con el mundo. Dios no quiere que seas condenado. Así como un padre no quiere ver a su hijo arrestado en una cárcel o a su hija. Igual Dios también busca lo mejor para nosotros. Así que en la iglesia también se aplica este concepto. Tiene que haber orden, disciplina, aún en la iglesia. Dice el verso 33. Así que hermanos, cuando se reúnen a comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que no se reúnan para condenación. Las demás cosas las pondré en orden cuando vaya. Y con eso concluyo. Pablo dice, hay cosas que hay que poner en orden. Para los pastores no es fácil el trabajo en eso, porque a veces nos toca poner en orden cosas en la iglesia. A mí me ha tocado tener que decirle a una persona, prefiero que no cantes más en el altar. O no te puedo seguir dejando seguir enseñar en algún grupo, en otras palabras, me ha tocado tener que poner en disciplina a alguien. Y hoy día lo hacemos a nivel personal, no se lo decimos a toda la iglesia. La ética pastoral no nos permite avergonzar a la gente, pero sí a nivel personal le decimos a alguien, mira, hay algo que tienes que mejorar en tu vida espiritual. Y entonces hay gente que cuando los pastores hacemos eso, hay gente que lo acepta y dice, está bien, pastor, yo acepto eso. Pero hay otros que no. Hay otros que se van. Muy fácil, me voy a otra iglesia porque aquí ese pastor me quitó del ministerio. No dice por qué, ni qué pasó. Y se va a otra iglesia y va y dice un montón de pestes de la iglesia y del pastor, ¿verdad? Y le pinta un cuadro a esa gente de esa otra iglesia como que fue víctima de un pastor tirano, de un pastor que no le dio oportunidad de desarrollarse en el ministerio, etcétera, etcétera. Y no es así. Pablo dice, cuando se reúnen, háganlo bien. Y es más, dice, las demás cosas las pondré en orden cuando vaya. O sea que Pablo ahí solo tocó un par de temas, probablemente. El de la comida, algo por ahí. Pero yo estoy seguro que Pablo tenía otras cosas en mente, que dijo, no, tengo que ir a Corinto. Tengo que ir a Corinto, arreglar un par de cosas ahí. Lo voy a hacer cuando vaya. Porque es necesario que haya
orden en la iglesia. Amén. Aleluya. Dice también, bueno, déjame leer también ese texto, donde dice Pablo: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Eso es en Efesios, ya eso no es en Corinto. Efesios. Les pido que anden como es dignos de la vocación con que fuisteis llamados, con humildad, mansedumbre, soportándose, con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En resumen, Pablo está diciéndoles: hagan que la iglesia luzca bien, porque ustedes lucen bien. Ustedes representan a la iglesia. Amén. Los vecinos de ustedes conocen que ustedes son miembros de una iglesia o asisten a una iglesia. Ustedes representan a la iglesia con ese vecino. Los compañeros de trabajo saben que usted es miembro de una iglesia y usted representa a esa iglesia en su trabajo. Entonces su manera de actuar, de hablar, de comportarse, les dirá a ellos mucho de su iglesia. Su casa, su familia, obviamente, es la primera que se notará en dónde está su convicción, su relación con el Señor. Su esposa, sus hijos, su familia. Es la primera iglesia. Pero además de eso, obviamente, la iglesia como cuerpo de Cristo. Por eso empecé predicando hoy, discernir el cuerpo de Cristo. Discernir, entender qué es ser cuerpo de Cristo. En resumen, ya le estoy dando la respuesta. Ser cuerpo de Cristo es ser una persona que representa bien la iglesia de Cristo. Ser cuerpo de Cristo es entender que soy parte de los demás, que yo no puedo pensar como un llanero solitario. No, cada uno con su vida, yo no me meto con nadie, como dicen en inglés, mind your own business. No me meto con nadie, porque no, eres parte de un cuerpo, representas a ese cuerpo. Es como hay una expresión que usan, siempre me ha llamado la atención cuando leo del título que le dan a los bomberos. ¿Cómo llaman a los bomberos? El cuerpo de bomberos, así los llaman. Y yo me puse a pensar, qué tremendo, como iglesia también somos el cuerpo de Cristo. ¿Y qué pasa si un bombero, dicen que para ser bombero te tienen que hacer un montón de exámenes, ¿verdad? Tu trasfondo, que no tenga nada ilegal en tu historial físico, tienes que pasar un examen físico bien fuerte también, un entrenamiento, hasta un examen psicológico te hacen para ser bombero, del cuerpo de bomberos. El otro día yo pensaba, wow, si hiciéramos eso en la iglesia, hacerle un buen escrutinio a todo el que quiera ser miembro de la iglesia. Pero no, la iglesia es un lugar donde vienes como estás. Vienes con tus debilidades y tus defectos. Pero se supone que no te quedes ahí. Se supone que hagas cambios y que llegues a ser un buen bombero. ¿Me entiendes? En la comparación, que llegues a ser esa persona que representa al cuerpo de Cristo. Oremos. Señor, hemos hablado de tu palabra hoy acerca de aquella ocasión en que una iglesia en Corinto, en Grecia, tenía problemas porque no entendían lo que era ser cuerpo de Cristo. Y celebraban tu cena sin entender para qué. Hoy la hemos celebrado y te pedimos que nos ayudes a hacerlo con discernimiento de tu cuerpo, de quiénes somos como iglesia. Padre, gracias porque hoy nos diste esa bendición de recordar lo que tú hiciste en la cruz y en aquella noche en la cena. Y gracias también porque en esa celebración nos has invitado a ser parte de ella, aunque no somos perfectos. Pero hoy oramos, Señor. Dígale, esta es la parte que yo quiero que tú le digas al Señor. Dile, Señor, si no soy digno de participar de tu cena, si no soy digno de ser parte de tu cuerpo, perdóname y hazme digno. Ayúdame a dejar
lo que esté haciendo que no representa un testimonio como cuerpo de Cristo. Ayúdame, Señor, a tomar dignamente la cena para no condenarme. Y ayúdame, Señor, a representar a tu cuerpo. Ayúdame también a discernir a los que no son de tu cuerpo, a los falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, falsos líderes, para no seguirlos, para poner mi mirada en ti, Señor. Pero tampoco dejar de congregarme, porque eso pase. Que las divisiones y las situaciones que hay en el mundo no me detengan para ser fiel a ti. Dile, Señor, yo quiero ser tu cuerpo. En ese sentido, quiero ser parte de tu iglesia. Amén y amén, Señor. Recibo de ti la gracia, el perdón, la restauración. Si había caído, me levanto. Y me levanto para seguir siendo parte de tu cuerpo. Quiero ser parte de esa iglesia que se va a ir contigo cuando tú vuelvas, que va a ser levantada, Señor. Quiero ser parte, no quedarme por haber vivido descuidando esa relación contigo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos, al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, amén. Mi amigo, mi hermano que me has escuchado también allí en la grabación que hacemos, escríbeme y déjame saber cómo te ha ayudado este mensaje o cualquier duda o pregunta que tengas. Aquí a Casa del Rey, Iglesia del Nazareno, en Apopka, Florida. Tu pastor, amigo, Pastor José Abdiel Matamoros. Te bendice. Hasta la próxima. Para los que siguen por ahí en línea.